Matemáticas San Marcos. Johnny es un investigador, recientemente estuvo acá en Brasil, hizo su doctorado en Brasil, en la Universidad de São Paulo. Entonces, en esta oportunidad, Johnny nos va a compartir parte ahí de su investigación que está desenvolviendo. Bien, Johnny, tienes 25 minutos, para ir con 5 minutos extras ahí de regalo que te está dando, ¿ya? Para que puedas dar tu charla, por favor. Adelante. Muchas gracias por estar presente como expositor. Sí. ¿Me confirma la pantalla si se visualiza? Estamos viendo perfectamente. Por este lado Ya. está muy bien. Ok, muchas gracias a todos. Primeramente agradecer a la comisión por aceptarme participar de este importante evento. En esta oportunidad vamos a compartir algo relacionado a la topología. Bueno, algo relacionado a la matemática. Vamos a hablar de el fil laplaciano y sus aplicaciones. Entonces, vamos a empezar aquí. Ya. Vamos a definir lo que es una función de Young. Entonces, es una función a valores que parten de valores reales a valores reales mayores o iguales a 0, que es convexa continua y que se anula en el punto 0. Y además es una función par. Además, si esta función satisface estos límites, es llamada n-función. Esta función nos dice que crece en el infinito de modo superlineal. Y además, en el origen tiene un orden, digamos, O pequeña, ¿no? Una función que satisface esto es claramente la función t cuadrado, ¿sí? Convexa, continua, es par, obviamente satisface estos límites. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero podemos dar funciones más generales. En este caso, la función exponencial t cuadrado menos 1, o simplemente una potencia t décima de p en valor absoluto. Este exponencial de t menos valor absoluto de t menos 1, y también esta función de acá. Obviamente el caso B es un caso general que dimos de t cuadrado, ¿no? Graficamos esta función a la primera, y obviamente es convexa, es par y todo ello, ¿no? Estas funciones, si bien no son de la misma familia, todos tienen, digamos, esta estructura, este modelo, ¿no? Entonces, ya teniendo una n-función, yo puedo considerar este conjunto, ¿sí? Simplemente, funciones medibles, tales que integrales en omega, en phi de u es finito, ¿sí? A esto llamamos una clase de Orlitz. ¿Qué sucede con este conjunto? La primera desventaja o inconveniente que tenemos es que este conjunto no es un espacio vectorial, ¿sí? Aquí si fuese phi, la potencia pésima, ese es el espacio de Besger, ¿no? Y ese caso sí es espacio vectorial. Aquí no tenemos un espacio vectorial. Entonces, para obtener un espacio vectorial, consideramos este conjunto. L de phi, funciones medibles, tal que phi de u entre lambda es finito, para cierto lambda. Se puede probar que este conjunto es el menor espacio vectorial que contiene a la clase de Orlitz. Además, en este conjunto, que es un espacio vectorial, yo puedo definir una norma, definido mediante ese modo, ¿no? Es los ínfimos de los valores positivos, tal que esta integral es menor o igual que 1. Entonces, con esto ya tenemos un espacio vectorial normado, ¿no? Y a este espacio llamábamos espacio de Orlitz. Como primera consecuencia que tenemos, da la n función, la potencia pésima en valor absoluto de p, entre p cuando p es mayor que 1, ¿esto qué nos da? Nos da que la clase de Orlitz y el espacio formado L de phi coincide con el espacio usual del Lebesgue. Entonces,
tomando esa función particular, tenemos el espacio de Lebesgue, ¿no? Obviamente, si tomamos otras funciones que son n función, vamos a tener una generalización de los espacios de Lebesgue. En este caso dijimos, ¿no? La clase y el espacio de dobles coincide con el espacio de Lebesgue. Asimismo, damos una condición llamada delta 2, que nos dice, ¿no? Una función pertenece a clase delta 2 si existe un valor es t sub 0 mayor que 0 y una constante positiva hasta que se satisface de esta entidad. Si la medida de este conjunto es infinita, se debe pedir que este de aquí es el valor nulo. Mediante esta condición, tenemos, antes de esto, tenemos que una sucesión converge en norma en este espacio de Olix. Si solo sí, obviamente, por definición de la norma. Sin embargo, aquí esta norma que habíamos definido no es fácil maniobrar. Entonces, usando la condición delta 2, este límite se simplifica porque vamos a trabajar simplemente con esta integral. ¿Sí? Que esto aquí es más manejable que trabajar con esta norma aquí, como ya vivimos, es ínfimo de valores lambda, ¿no? Entonces, asumimos esta condición con el objetivo, primeramente, de simplificar esto acá, ¿no? Como ya tenemos un espacio generalizado, en cierto modo, que generaliza los espacios de Lebesgue, asimismo, podemos construir un espacio que generalice los espacios de Sobolev, el cual es llamado espacio de Olix-Sobolev. En este caso, simplemente denotamos el W1 phi como este conjunto, ¿no? Funciones que pertenecen al phi, tal que existe estas funciones, ¿no? Satisface esta identidad. Por simplicidad, si U pertenece a ese espacio, estos valores son únicos, podemos escribir también estas funciones como las derivadas débiles, estas phi, las derivadas débiles y este gradiente de U, simplemente el gradiente generalizado, ¿no? El gradiente U. Entonces, en este espacio de Olix-Sobolev, definimos esta norma. La norma de U o la norma del máximo de las componentes del gradiente, ¿no? Obviamente, esta aquí es equivalente a considerar esta norma de acá, ¿no? Otra forma de ver este espacio, yo puedo decir, el espacio 1 phi es el conjunto de las funciones medibles tal que U y gradiente de U pertenecen a L de phi, ¿no? A la clase de Olix. Una vez ya tenidos esas esas consideraciones, es posible probar que este espacio de aquí es de Banach. Asimismo, podemos definir el W1 phi en 0, ¿no? Que simplemente, por analogía, simplemente va a ser la cerradura de las funciones con soporte compacto, infinitamente diferenciables, bajo esta norma, ¿no? Simplemente, ¿no? Que es lo natural de definir este modo. Y asimismo, en este espacio de aquí, que generaliza el H1,2, digamos, o el H1,0. Se cumple una desigualdad de tipo Poincare, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tomamos simplemente phi t cuadrado, es la usual desigualdad de Poincare, ¿no? En un dominio acotado. Asimismo, este espacio, W1 phi 0, es un espacio de Banach reflexivo y separable. Entonces, ya teniendo un espacio, digamos, adecuado y que generaliza los espacios de Sobolev, obviamente necesitamos, que es el objetivo de la presentación, ¿no? Simplemente es una motivación, ¿no? Definir algo que generalice el laplaciano. Generalizamos, primeramente con las clases de Olix, generalizamos los espacios de Lebesgue y con ellos generalizamos los espacios de Sobolev. Y ahora pretendemos generalizar el laplaciano.
A esto llamamos el phi laplaciano y está definido mediante este operador, ¿no? El laplaciano de phi es divergente, aquí la derivada, aquí derivada en la norma de gradiente, dividido entre gradiente, y aquí aplicado en gradiente de 1. Obviamente este es un elemento vectorial. Veamos, finalmente, habíamos considerado que nuestra función típica, por ejemplo, es esta de acá, ¿no? T cuadrado sobre 2. ¿Qué sucede con esta función? Su derivada vale simplemente t, ¿no? Y entonces, yo sustituyo aquí, obviamente es la función de identidad, empiezo aquí, empiezo acá, se simplifica, queda divergente de gradiente de 1. Y eso, como todos sabemos, es simplemente laplaciano de u. Entonces, esto de acá, para funciones, digamos, potencia en valor absoluto P sobre P, que generaba los espacios de Lebesgue, generan los espacios, digamos, en este caso, simplemente el laplaciano, ¿no? Cuando des T cuadrado sobre 2. Cuando fuese potencia P, genera el N laplaciano, ¿no? Después T a la N. Entonces, esto de aquí ya es un operador que llamamos phi laplaciano. Obviamente, este operador generaliza el operador laplaciano, ¿no? Y entonces, ya tenemos una generalización del laplaciano. Consideramos este tipo de ecuaciones. Ecuaciones cuasi lineales. Menos laplaciano de phi, menos phi laplaciano de u, f de x1. Vamos a asumir que omega es un dominio con frontera suficientemente suave, una función que es continua, y este phi es una C1 función de Young, ¿sí? Recuerden que aquí pedimos que phi pertenece a la clase C1 para poder considerar el phi laplaciano, porque el phi laplaciano ya implicaba una derivada, ¿no? Este tipo de ecuaciones, como ya vimos, generaliza simplemente el laplaciano y se ha probado que modela diversos fenómenos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que, considerando yo este phi de t, 1 más t cuadrado elevado a gamma menos 1, que esto modela la elasticidad no lineal, ¿no? Aquí está en el artículo. Igualmente, si yo considero este phi de t de este modelo, de este modo, esto modela la plasticidad. Asimismo, considerando este phi de t, esto modela fluidos no newtonianos, ¿sí? Fíjese que simplemente el operador laplaciano ya t cuadrado sobre 2, ¿no? Y aquí vemos que estos operadores, estas funciones, n funciones, son de manera muy, digamos, no tan simples, ¿no? Obviamente el operador, phi laplaciano generado por estos de aquí, no van a ser tan, digamos, eh, prácticos, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo derivo esto, me va a quedar algo de seno hiperbólico en t, ¿no? El inverso, ¿no? Entonces, ya como la idea es simplemente motivar lo que es un pi laplaciano, voy a mostrar parte de un caso que se estaba estudiando, algo que estaba realizando, es considerar este tipo de ecuaciones. Considero ese espacio R2, phi laplaciano, en U, aquí un potencial en U, aquí también un peso, que es QX, y una función continua, ¿no? Donde vamos a considerar que este de aquí es el phi laplaciano. Entonces, vamos a asumir también que este B y este Q son funciones radiales positivas.
Y esta función f tiene un crecimiento de tipo maximal en el sentido de Tudinger y Moser. ¿Sí? Entonces, en mi caso, estaba considerando esta función de este tipo, ¿no? Esta función phi, la C1 Young función, que satisface esta condición de acá. Y también esta condición de aquí, ¿no? Note que cuando alfa puede ser nulo, cuando alfa es nulo, obviamente una función puede ser la función t cuadrado, ¿no? Acá no. Y aquí te pueden tomar C1, ¿no? Es decir, aquí una condición que satisface una función que en particular satisface esa condición es la t cuadrado, ¿no? Cuando alfa es nulo. Ya dijimos que iba a asumir también que estas funciones son variables simétricas radialmente y positivas, ¿no? Y esas condiciones que yo asumo son esas de acá. Bueno, aquí son condiciones en el origen y en el infinito, ¿no? No vamos a detallar mucho aquí, pero vamos a denotar este gamma 2, 1 menos alfa. ¿Sí? Este alfa que estamos dando aquí en la condición phi 1. Y ahora vamos a recordar algunos, el espacio que se va a encontrar la solución, asumiendo las condiciones en B, es este de aquí, ¿no? Es el W1, es decir, es simplemente el espacio de Olin-Sobolev generado por esta función, ¿no? Aquí obviamente tenemos que considerar las funciones estrictas en la cual esta integral sea finita, ¿no? Y obviamente la norma también asociada es esta de acá, ¿no? Ahí de U, N de phi, aquí U, L phi, y aquí con el peso, ¿no? Que justamente es generado por esta parte de aquí. Se prueba que obviamente las funciones de soporte compacto es densa en su conjunto E. Y aquí recordamos algunas identidades que fueron llamadas desigualdades de Turing-Moser, probadas por Turing y Moser en el 67 y 69 respectivamente. Y en particular vamos a mencionar un resultado que fue probado en el espacio B2, que fue probado por Cao, que nos dice que esta función pertenece a L1 para todo U en H1 y beta positivo. Y además, yo tengo una limitación uniforme cuando este beta es menor que 4pi. Y este supremo es infinito cuando este beta es mayor que 4pi. Es decir, que cuando U pertenece a este espacio de Sobolev, clásico de Sobolev, yo tengo un crecimiento maximal de este tipo, ¿no? Y nos permite trabajar funciones f que se comportan de este modo. Tienen este comportamiento cuando s tiende al infinito. Se comportan como exponencial de ese cuadrado, ¿no? Nosotros sabemos que cuando yo trabajo en dimensión n mayor que 3, el crecimiento maximal está dado por, está relacionado con la estimación de Sobolev, ¿no? Cuando n es mayor que 3, yo puedo decir que es 2 estrellas, ¿no? Pero cuando n es igual a 2, no es un crecimiento maximal. El crecimiento maximal ya no es de tipo polinomial, sino de tipo exponencial de este modo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nosotros no estamos trabajando con espacios de H1. Estábamos considerando espacios de Olix-Sobolev. Y en particular, una Young función, una función de Young, que satisface la condición phi1 y phi2, ¿no? Entonces, si yo considero el espacio que habíamos definido anteriormente y la condición phi1 y phi2, tenemos esto de acá, que comporta su crecimiento en el infinito va a ser de este modo. Exponencial de ese cuadrado 1 menos alfa. Y afirmamos que alfa es un valor entre 0 y 1, ¿no? Cuando alfa es nulo, ¿qué sucede? Sucede que esto de aquí coincide
con esto de acá, no este cuadrado, ¿no? Pero cuando alfa es nulo, la phi función podría ser t cuadrado. Entonces, ese espacio de Sobolev, de Sobolev, no generaba justamente esto. Entonces, cuando yo considero una función de Young que satisface phi 1 y phi 2 con alfa estrictamente positivo, yo encuentro primeramente un espacio de Oli Sobolev más, más restrictivo que H1, que es clásico espacio Sobolev. Y como es más restrictivo, yo puedo tener un mayor crecimiento, ¿no? Entonces, si alfa tiende a 1, por ejemplo, esta potencia puede ser muy grande. Entonces, la idea es considerar espacios de Oleg Sobolev para tener un crecimiento, un comportamiento maximal aún mayor que se obtiene simplemente considerando los espacios usuales de Sobolev. ¿Sí? Esa es la idea. Tener un espacio más generalizado para tener un mayor crecimiento, en cierto modo, ¿no? Cuando alfa es nulo, esto coincide con esto porque el espacio asociado de Oleg Sobolev coincide con el H1. Entonces, las funciones sobre la función f son clásicas. Una función de este tipo acá. Ahí también tengo una función de tipo de Ambrosetti-Rabinovich, una condición de Ambrosetti-Rabinovich. Tenemos también una condición también usual para este tipo de ecuaciones, donde una constante satisface esto acá, ¿no? Esto de aquí, la existencia de esto, va a implicar en cierto modo que el espacio, digamos, cuadrático, L2, con peso Q, está inmerso en el espacio de Sobolev, de Oli Sobolev. Y vamos a asumir esta condición de aquí, que justamente es la condición de crecimiento. Esto nos está diciendo que f en el infinito se comporta como la potencia gamma de t exponencial. Bueno, también una condición que esta función f mayúscula crece mayor que este término de acá, ¿no? Cuando este mu es suficientemente grande, ¿no? Una constante aquí, que en cierto modo nos dice que cuando mu crece muy grande, este f crece mayor que esta potencia por una constante muy grande. Bueno, entonces, resumiendo, porque por cuestión de tiempo, pero ¿cuál es la idea justamente para estudiar las soluciones de ese problema que habíamos planteado inicialmente? Justamente se estudia los métodos racionales, no, se utilizan los métodos racionales, que consiste considerar funciones, aplicaciones en un espacio adecuado en la cual encontramos los puntos críticos y esos puntos críticos están relacionados con las soluciones débiles de un problema eléctrico, ¿no? En este caso, el funcional de Euler-Lagrange es de este modo, ¿no? Recordemos que cuando es este phi es t cuadrado sobre 2, ¿cuál es el funcional? O sea, queda esto de aquí al cuadrado, aquí es un medio, ¿no? Un medio de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Como estamos considerando un phi laplaciano, aquí simplemente es phi de gradiente de u. Aquí es la norma de u, me he olvidado acá. Norma de gradiente de u, b en x, phi en u, y aquí no. Bueno, esta es la parte usual, ¿no? No hay cambio acá. Solo aquí, porque está asociado al phi laplaciano. Entonces, usando argumentos estándar, se prueba que está funcional en base a las condiciones asumidas, es de clase C1 y sus derivadas de este modo, ¿no? Si su derivada es de este modo, un punto crítico es un punto en el espacio E tal que anula a todo elemento Bn, ¿no? Y justamente eso nos da
un punto crítico, una solución débil del problema 1, ¿no? Que habíamos considerado inicialmente. Entonces, el teorema principal es justamente, ¿no? Que asumiendo B y Q y esta phi de clase C1 satisfaciendo phi 1 y phi 2, el problema que hemos tomado inicialmente posee una solución no trivial. Bueno, y finalmente, ¿en qué? ¿Cuál es la base de aquí para encontrar soluciones? Ya dijimos, consideran funcionales, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un crecimiento maximal. Y para este tipo de ecuaciones, yo debo probar primeramente una versión de la desigualdad de Zunigen-Moser que sea útil para este caso, ¿no? Para el espacio asociado, ¿no? Y justamente la versión que se prueba aquí es esta de acá. ¿No? Que se probó, ¿no? Este menos 1 está abajo acá, ¿no? No debe estar acá arriba, ¿sí? Que con este peso, el exponencial de alfa de u a la omega, de a gamma, con este gamma era simplemente 2 dividido 1 menos alfa, ¿no? Esto es finito para cualquier elemento en E y para cualquier alfa. Aquí no está, es alfa. Y además, si yo tengo que K es menor que esta constante, estrella, tenemos, también este menos 1 está abajo, una rotación uniforme, ¿no? Ahora, si este K es mayor que este K estrella, aquí es, en vez de poner K, debe ser el alfa, ¿sí? Aquí debe ser K, ¿sí? Cuando este K es mayor que este K estrella, este supremo es infinito, ¿no? Y esto lo que se probó aquí, generaliza justamente la versión de Zunigen-Moser en espacios de Sobolev usuales, ¿no? Bueno, esa es la idea que quería probar, el resultado que ya se concluyó. Para estudiar justamente las generaciones de Zunigen-Moser en espacios de Sobolev, una referencia sutil es esta acá. También aquí, de acuerdo a los potenciales tomados, el trabajo de Su, Wang y Binet. Y aquí tenemos algunas aplicaciones que se han obtenido considerando ecuaciones que involucran el filo laplaciano. Bueno, sería todo lo que queríamos mostrar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Johnny. Muchísimas gracias por la charla que nos has dedicado. Eh, si hay alguien que desea preguntarle al profesor Johnny, por favor, puede hacerlo, ya sea activando su micrófono o mediante el chat. Bien, no sé si tal vez quieres aprovechar 2 minutos, Johnny, ahí para que nos des tal vez algunos comentarios extras respecto a tu trabajo, tal vez. Ya, bueno, lo que se, como digo, ¿no? Cuando estudiamos este tipo de ecuaciones, y es muy, hay muchos trabajos estudiados, ¿no? E inclusive otro tipo de ecuaciones, y que considera el fil laplaciano, ¿no? El operador laplaciano usual, ¿no? Lo importante aquí, que todas esas ecuaciones que podemos ver, lo podemos escribir en cierto modo con el fil laplaciano. Y considerando funciones más generales, podemos encontrar ecuaciones, clases de ecuaciones cuasi lineales, ¿no? Obviamente, el término de cuasi lineal viene porque aquí, cuando yo derivo como operador aquí, y esta función es más general, va a aparecer términos, aquí aparecen términos que involucran el U. Y al aplicar divergente, eso nos genera una ecuación cuasi lineal, ¿no? Hay mucho por trabajar en este campo. Bueno, y están invitados también, ¿no? A trabajar también acá, ¿no? Y considerar el operador filapresiano en otro tipo de ecuaciones en el ADP, ¿no? Ok, perfecto, Johnny. Muchísimas gracias. Agradecerte por esta oportunidad que nos estás brindando de escucharte.
como agradecimiento, te vamos a hacer llegar tu respectivo certificado. ¿Ok? Nuevamente agradecerte por participar como expositor en nuestro congreso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.